Hola queridos amigos, les damos la bienvenida a este su programa No tengas miedo. Hoy estamos en la Basílica de Nuestra Señora de Buenos Aires, en Argentina, y nos encontramos con el Padre Jean-Marie. Con el Padre Jean-Marie vamos a hablar acerca de los abusos que se están cometiendo con Jesús Eucaristía. Vamos a hablar algo sobre la apostasía y también nos va a dar unas recomendaciones sobre qué debemos hacer nosotros como fieles católicos para defender nuestra iglesia y para defender a Jesús Eucaristía. Padre, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme a su entrevista. Padre, ¿cree usted que con la comunión en la mano han aumentado los casos de profanación, de abusos a Jesús Eucaristía? Detrás de la profanación hay otras intenciones, digamos que yo diría malas. Entonces, lo que se llevan a la Eucaristía viene con esa intención previa para llevarse. Entonces, diría que la comunión en la mano en este tiempo facilita efectivamente que la gente que venga con esa intención se lleve la Eucaristía de una manera escondida, sino, digamos, la manera de cómo lo es con la mano no es, digamos, la herramienta o razón por la cual se aumenta la profanación de la Eucaristía. Muy bien. ¿Ha tenido usted alguna experiencia en la cual haya observado irrespetos hacia Jesús Eucaristía? Lamentablemente ha sucedido en nuestra iglesia porque desde que nos permitieron volver al templo para celebrar el culto, acá en nuestra iglesia, dentro, digamos, de 6 meses, hemos observado 4 casos de la profanación de la Eucaristía. Venía gente con la intención efectivamente de comulgar, pero al final no consumía a Jesús en la Eucaristía, se llevaba. Y lo que pasó es que efectivamente tuvimos a algunos fieles que valientemente se animaron a señalar a esas personas y que cuando veíamos a esas personas salir, lo seguía para poder pararlos y pedirles que no se devuelva a Jesús en la Eucaristía. Y esto, digamos, es un fenómeno que está desarrollando mucho más, sobre todo en este tiempo, donde la sociedad está atravesando momentos de crisis de la fe, donde hay mucha gente que se mete con tantas creencias y sobre todo el ocultarismo, las creencias ocultas, lo que hacen la magia, lo que hacen, o sea, digamos, otras prácticas esotéricas, que se lleva la Eucaristía con esa intención solamente de profanar. Pero también hay otras personas o otro grupo de gente que viene con esa intención de profanar a Jesús por el tema de que son, digamos, anticristo, anticristianismo. Y en ese caso se lleva efectivamente esa Eucaristía para desacralizar, mostrar que a la gente esto no sirve nada y que cuando se lo hace, digamos, en vista de quizás de alguna gente que forma parte de su círculo, no le pasa nada. Entonces, quizás que haya otros motivos más por los cuales la gente se lleva la Eucaristía, pero viene con esa intención de profanar a Jesús, de desacralizar todo. La Eucaristía sobre todo que forma parte, digamos, que es el fundamento de nuestra vida cristiana, de nuestra fe. Padre, cuando una persona que no es católica decide llevarse a Jesús Eucaristía, de llevárselo, es tal vez porque cree que es consciente de que realmente ahí está Jesús, como pueden pasar con sectas satánicas, con brujos. ¿Por qué razón quienes no son católicos sí creen que Jesús está vivo en la Eucaristía y muchas veces nosotros mismos como católicos no le damos la importancia que realmente tiene Jesús y consideramos que una hostia consagrada es una galletita más? La verdad es que es difícil responderte, digamos, a esta pregunta, porque sí, de todo modo, uno que se cree cristiano y que no cree en la presencia real de Jesús, no es cristiano, porque sabemos que Jesús está presente y esto
es una revelación. Hubo tantos milagros en Italia que mostraron efectivamente la presencia real de Jesucristo. Y además que esto forma parte de nuestra doctrina, de la enseñanza de la Iglesia. Entonces, aquel que no crea que Jesús está presente en la Eucaristía no es un cristiano. Entonces, para aquellos que no creen, pero que creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, no creo que haya gente que crea en esto. Porque primero, para poder creer en esa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, uno tiene que haber sido enseñado y tiene que haber aceptado esa enseñanza para poder creerlo. Entonces, no imagino que haya gente que no creen y que por esta razón cree que Jesús está presente en la Eucaristía. Sí, Padre, ¿cree que la apostasía que estamos viviendo se ha incrementado por esa dictadura del relativismo denunciada por el Papa Benedicto XVI? Antes de responder a esta pregunta, primero quiero situar un poquito en qué contexto el Papa emérito Benedicto XVI calificó efectivamente que estamos en la dictadura del relativismo. Esto fue en su homilía el 8 de abril de 2005, antes de ser elegido como Papa. En esa noche, efectivamente, pronunció esa homilía avisando que tanto la sociedad como algunos miembros de la Iglesia, un grupo de los cristianos, se dejaron llevar efectivamente por tantas ideologías, tantas corrientes de pensamientos ideológicas. Entre otros, subrayó efectivamente el liberalismo, el materialismo, el marxismo, el individualismo, el colectivismo, hasta decir que con el liberalismo mucha gente, incluso cristianos, han caído en lo que se llama libertinaje. Y esto tiene consecuencias porque, forma parte de una corriente filosófica. Y esto tiene un impacto mayor porque sabemos que tenemos verdades científicas que evolucionan, que se van demostrando, verdades filosóficas que se van demostrando que efectivamente uno puede demostrar hoy y que mañana se puede descubrir otro. Pero esto no descarta que existen verdades absolutas, que forma parte de la liberación divina. Y Dios es la verdad absoluta. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el peligro de dejarse llevar por el relativismo es esto, la negación de Dios, la negación de los valores morales, la negación de todo lo que formaría parte de la raíz o de las pautas para que el ser humano viva moralmente bien. Entonces, en ese caso, efectivamente, el Papa emérito ahora, Benedicto XVI, denunciaba que con esto, con esa concepción, es que efectivamente esto perjudicaría, o sea, a la doctrina de la Iglesia, perjudicaría a las verdades bíblicas, a la revelación, y esto llevaría efectivamente al ateísmo absoluto o al ateísmo práctico. Y en ese caso, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a la apostasía, porque una vez que el hombre niega efectivamente que no haya verdad definitiva, y allí concibe que todo está permitido, y el hombre se propone como referencia de todo. Es decir, que en esa circunstancia todo está permitido y depende de la circunstancia y de la decisión del hombre. Porque una vez que el hombre se toma como medida de todo, puede orientar todo según sus antojos. No sé si me explico. Entonces, en este caso, efectivamente, yo diría que ahora estamos viviendo muchos pensamientos ideológicos que efectivamente quieren suprimir a Dios en el corazón de la gente, en la sociedad. Y esto es un peligro porque una persona desarraigada que no tiene referencia no respecta nada. Eso es lo que estamos viviendo en la sociedad. Vemos distintos tipos de perversiones que hace porque todo está permitido, nada está prohibido. Vemos un montón de tipos de malos que se cometen en la sociedad porque no hay referencia. Entonces esto efectivamente
es lo que está generando, digamos, la destrucción de la sociedad misma, la destrucción del hombre mismo, por haber descartado a Dios, por haber negado a Dios. Por lo tanto, quería exactamente en este momento explicitar lo que es la apostasía. Es la negación o el rechazo total de la fe de una religión. En ese caso, para la Iglesia Católica, la apostasía es la negación total de la fe de la Iglesia Católica. Por lo tanto, cuando efectivamente algunos miembros de la Iglesia, una parte de los fieles se dejan llevar por relativismo religioso, como se lo suele llamar, ahí caemos en la apostasía. Por lo tanto, efectivamente la apostasía, digamos, el relativismo, la dictadura del relativismo que estamos viviendo ha aumentado la apostasía porque hoy todo se lo toma por igual. Y esto se ve efectivamente que hoy en día tenemos, por ejemplo, un montón de pensamientos ideológicos, por ejemplo, la ideología de género, donde se ve que la homosexualidad, el veganismo, el aborto, todo está permitido, nada, digamos, nada es definitivo. La sociedad puede vivir las cosas como quiera, puede orientar su vida como quiera. El hombre puede vivir su vida como quiera y según sus propios intereses. Es efectivamente el peligro que estamos viviendo y que lleva a la destrucción del hombre en sí mismo. Padre, la Biblia en varios versículos nos ha hablado de la tribulación y la gran tribulación. ¿Cree que actualmente lo que estamos viviendo hace parte de esta tribulación? Primero tenemos que entender qué es la tribulación. La tribulación es una palabra bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, donde se nos cuenta lo que sucederá en los últimos tiempos. Porque se nos habla de la gran tribulación que sucederá antes de la segunda venida de Jesús. Esa tribulación, digamos, será caracterizada por las guerras entre naciones, la apostasía, que es el rechazo de la fe, la negación de Dios, será caracterizada por las persecuciones, el abandono de la fe, un montón de distintos tipos de perversiones en la sociedad. Y esto, digamos, en la visión, en el ámbito cristiano, es que efectivamente lo estamos viviendo. Siempre hay persecuciones, siempre hay guerras, siempre vemos que vivimos catástrofes naturales que no se relatan efectivamente en el Evangelio, que sucederá como signos previos de la segunda venida de Jesús. Pero acá quiero resaltar algo. Cuando vemos esto, Jesús nos exhorta a no tener miedo, porque esto tiene que pasar antes de que viniera Él. Cuando vivimos entonces ese transcurso, desarrollo de estos eventos, no es decir que la llegada de Jesús es inminente, porque esto es un secreto de Dios. Jesús mismo lo dijo, nadie sabe ni la hora ni el día del regreso del Hijo del Hombre. Acá quiero resaltar efectivamente a distintas corrientes que van difundiendo, profetizando que Jesús está inminente, que está por llegar el fin del mundo. Esto es un secreto, nadie lo sabe, es un secreto que Dios se reserva. Pero la promesa que tenemos es que ese día se cumplirá, llegará. Pero ¿cuándo? No sabemos. No sabemos si es hoy, esta noche, claro. O si es después. O sea, también los que dicen, aún no está cerca la segunda venida de Jesús, también estarían mintiendo, porque si no sabemos cuándo es el día ni la hora, al decir que no está cerca, también se estaría mintiendo, ¿no? Porque no sabemos si va a llegar esta noche o más adelante. Acá Jesús nos da una respuesta. Nos dice, estén siempre preparados, claro, vigilantes, porque no saben ni el día ni la hora del regreso del Hijo del Hombre. Así que un verdadero cristiano tiene que vivir cada día preparado, vigilante, viviendo el Evangelio con radicalidad según
la voluntad de Dios. Tenemos que vivir diariamente ajustando nuestra vida, porque aparte de la segunda venida, que considerar con el juicio final de toda la humanidad, hay el fin de cada ser humano. Entonces, cada uno no sabe qué día se va a morir. Entonces, por eso Jesús nos avisa que tenemos que vivir preparados, tenemos que hacerle bien, tenemos que vivir el Evangelio cada día, ajustando nuestra vida a la voluntad de Dios, para que ese día, o sea, del encuentro personal con Jesús, no nos sorprenda, para que ese día del juicio final no nos sorprenda una vez que llega hoy o mañana. Entonces, la dinámica de un verdadero cristiano es vivir preparado, es vivir vigilante. Sí. Padre, ¿existe alguna relación entre los mensajes que dio la Virgen en la Salet, en Fátima, sobre la situación que hoy se vive en la iglesia? Primero quiero, confesar que no soy especialista en las apariciones, pero lo que puedo decir es que efectivamente la aparición de Salet es una aparición que ocurrió en Francia, en sur de Francia, en el año 1846, pero fue aprobada por el Papa Pío IX en 1847. Y en comparación entonces con el mensaje o las apariciones de Fátima, yo diría que coincide en un punto esencial que siempre sobre lo cual insiste la Virgen María. Nuestra Santísima Madre, una vez que se aparece al mundo, es para divertir, llamar a la humanidad a la conversión. Por eso, tanto en esa aparición de Salet como en la aparición de Fátima, la Virgen María invita a la penitencia y a la oración, a la vuelta a Dios Padre, a la vuelta a cumplir la voluntad de Dios Padre, sino una vez que la humanidad endurezca su corazón, llega un momento de Dios donde Dios castiga a la humanidad. Y esto no lo podemos negar hoy en día porque lo leemos en la Biblia, es una revelación. Fíjense lo que pasó en el momento del diluvio. Dios divertía a la humanidad por medio de los profetas. Una vez que nos escuchaba, Dios castigaba a esa humanidad. Fíjense lo que le pasó a las ciudades de Gomorra y de Sodoma y Gomorra. Es lo mismo. Entonces, hoy en día no podemos negar que Dios puede castigar a la humanidad. Una vez que la humanidad no se arrepienta, efectivamente esto desafía la ira de Dios. Dios no nos castiga por ira, sino por amor. Como un padre que corrija a sus hijos, así Dios actúa para ver si puede salvar a nosotros. Por eso, yo diría comparativamente que hay una semejanza de que efectivamente las dos apariciones se convergen en el llamado a la penitencia, a la conversión, a la vuelta a Dios. Padre, ¿qué podemos hacer para llevar a la conversión a nuestros seres queridos? Para poder llevar a nuestros queridos hermanos a la conversión, creo que primero, para llevar a la conversión, tenemos que saber que es el Espíritu Santo que es el protagonista de la conversión. Pero Espíritu Santo que actúa por medio de nosotros, es decir, por medio de nuestro testimonio. Entonces, ¿cómo podemos convertir a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos? Por medio del testimonio de cada día. Hoy en día, creo que todos los cristianos, nosotros, hemos aflojado en el testimonio de la fe. Muchas veces yo me imagino cuántas familias rezan en la familia antes de comer. Pocas. ¿Cuántos cristianos se animan a hacer las señales de la cruz antes de tomar cerveza en el bar? Pocos. ¿Cuántos cristianos se animan a rezar antes de viajar? Pocos. Entonces, fíjense, nosotros hemos olvidado nuestra misión, que es evangelizar por medio de cada acto que hacemos
porque sabemos que todo lo tenemos que hacer en nombre de la Santa Trinidad. Es decir, para poder convertir entonces a nuestros seres queridos, tenemos que vivir diariamente en el seno de nuestras familias el testimonio de la fe, compartiendo esa palabra de Dios, meditándola en la familia, enseñándoles, compartiendo en el modo de nuestro modo de actuar, de vivir en la familia. En algunos casos, sí, a veces se resulta incomprensible en la familia, pero uno cuando está convencido de su fe, de su creencia, no hay que tener miedo de dar testimonio a él. Por lo tanto, en la familia podemos evangelizar por medio del testimonio, de compartir la palabra de Dios, del rezo diario, y así, con el modo de vivir, nuestra vida puede llamar la atención a ellos y al final termina interesándose por nuestro modo de vivir. Así es, Padre. Padre, la Virgen también ha dicho, manifestado en algunas de sus apariciones, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. ¿Qué tan cerca está ese triunfo del Inmaculado Corazón de María? La verdad es que yo confieso humanamente que no sé cuándo se va a cumplir o qué tan cerca. No sé prever esto porque es un secreto, digamos, de Dios Padre con la Virgen María. Pero lo que uno puede decir es las coincidencias que se notan a través de los eventos que suceden. Porque el triunfo, digamos, de la Inmaculada Corazón de María consiste en la conversión de la gente. Es decir, digamos, su total victoria sobre el maligno. Entonces, es decir, que en este momento yo no puedo decir, bueno, está cerca el triunfo del Inmaculado Corazón de María, solamente confiamos en la promesa de ella. Sabemos que Dios la ha elegido, la ha establecida como mujer del sol. Ella ha pisoteado al dragón, que es el maligno, que es a Satanás. Por eso el demonio odia mucho a la Virgen María, odia mucho a lo que reza en el rosario, porque es una oración muy poderosa, efectivamente, que derrota todos los poderes del maligno. Entonces, en este momento, no podemos decir, bueno, está cerca el triunfo del Inmaculado Corazón, solamente lo que tenemos que vivir es vivir la oración, vivir con esa fe, esa confianza, esa esperanza de que con ella, respondiendo a sus invitaciones, que vamos a triunfar sin duda. Padre, por miedo a la pandemia, muchos católicos se han alejado de los sacramentos, de la confesión, de la misa los domingos. Primero se acostumbraron a una misa viéndola por internet, por televisión, pero ya después ni siquiera les importa si la ven o no la ven, si asisten o no asisten, más ahora cuando han quitado el precepto de asistir a misa los domingos. ¿Qué consejos les da a estas personas para que puedan revivir su fe? Yo les aconsejaría volver a ir a la misa, volver a rezar intensamente. ¿Por qué les digo esto? Porque desde el Antiguo Testamento la experiencia de los hombres creyentes, cuando están atravesando momentos de dificultades, tiene que acudir mucho más a Dios que en confiar en su propia salvación. ¿Por qué les digo esto? Confiamos que nada es la palabra de Dios, nada es imposible para Dios. Dios es capaz de parar todo, de frenar todo. Entonces, aquella gente que tiene miedo a la pandemia, diciendo, bueno, nos quedamos en casa, así nos cuidamos, están olvidando lo esencial, porque el hombre no es solamente el cuerpo, no es solamente la salud física, pero también es la salud espiritual. Entonces, se están cuidando la salud física, olvidando la salud espiritual, que es la más también importante, porque ya vemos que todo lo físico se acabará, pero quedará lo espiritual. Entonces, en este momento yo les invitaría a volver a rezar, a acudir a Dios, a pedir a Dios para que los acompañe, los proteja, porque en nombre de la fe, en nombre de la oración, Dios nos proteja, Dios, digamos, la oración mueve
la montaña, como se lo suele decir. Entonces, un verdadero cristiano tiene que confiar mucho más en Dios que en su propio mérito, en su propia fuerza de salvación. Por último, Padre, ¿cuáles son las herramientas y las armas de un buen católico para defender su fe? Las herramientas de las cuales se dispone un verdadero creyente, ya la tenemos. Son la Biblia, que abarca toda la revelación de Dios, en la cual efectivamente encontramos toda la voluntad de Dios, todo lo que Dios quiere sobre el ser humano. Segundo, hay el magisterio, que es, digamos, las enseñanzas que los sucesores de Pedro fueron transmitiendo a lo largo de la iglesia. Y por fin, hay también la tradición, digamos, todas las enseñanzas de la iglesia desde su comienzo. Entonces, las tres son las pilares importantes de la iglesia. A partir de estos pilares, un cristiano puede defender la iglesia, porque no se puede enseñar lo que no se sabe. Por lo tanto, yo invito a los cristianos a familiarizarse con la Biblia, a formarse en las enseñanzas de la iglesia para poder ir sabiendo más. Es difícil, digamos, es sorprendente que hoy en día, digamos, los hermanos separados, una vez que te cruzan, te dice un versículo de la Biblia, te dice, tal versículo dice tal, y allí vos no encontrás una respuesta. Yo, por ejemplo, le doy un ejemplo. Hay algunas sectas que hoy en día enseñan que efectivamente el cielo ya está lleno de gente, porque estaba destinado a las 12 familias de Israel, que el cielo nadie de los seres humanos va a ir al cielo porque ya está lleno. Entonces, en ese caso, esto se encuentra en el Apocalipsis. Es decir, que hoy en día, si uno no sabe ese pasaje que trata, digamos, de el cielo, de aquellos que van al cielo, ahí se equivoca y se deja convencer por ellos. Sin embargo, cuando lees los versículos que siguen, San Juan ve que hay mucha gente de todas las naciones, de todos los rincones del mundo, que van ingresando, digamos, que se presenta ante el Hijo de Dios. Es decir, uno les puede preguntar, si ustedes nos dicen que el cielo está lleno y que San Juan nos cuenta que hay otra gente de distintos rincones del mundo que se presenta ante el Hijo del Hombre, uno le preguntaría, ¿por qué, de dónde viene esa gente? ¿Qué viene a hacer en el cielo? Es decir, que hoy en día necesitamos formarnos en la palabra de Dios como fieles, saber lo que dice la palabra de Dios para poder defender, para poder argumentar nuestra fe, nuestras creencias. Muy bien, Padre. ¿Algo más que desea agregar? Yo quiero agregar que efectivamente en este tiempo estamos viviendo, digamos, momentos difíciles donde un cristiano tiene que enfrentar, digamos, distintas corrientes, tiene que dar el fundamento o el argumento de su fe. Y hoy en día lo que pasa es que me parece que digamos, algunos cristianos somos tibios, porque no nos animamos a hablar, a defender, a rechazar lo que van en contra de la voluntad de Dios, de la revelación, del Evangelio. Y todo lo que nos propone la sociedad, decimos, bueno, está bien, no voy a decir nada para no tener el problema, no voy a rechazar nada por no tener el problema. Es decir, tenemos que defender nuestra fe, tenemos que tener valentía, esa convicción de defender nuestra creencia. Cuando haya algo que va en contra del Evangelio, tenemos que rechazar. Es nuestra obligación, es nuestro derecho, digamos, rechazar todo aquello que van en contra
del Evangelio, de nuestra fe. Entonces yo invitaría a la gente, digamos, a salir de esa tibieza para poder defender nuestra fe, para, digamos, prepararnos para defender nuestra fe, porque estamos atravesando momentos difíciles donde efectivamente se quiere acabar con el cristianismo, se quiere acabar con nuestra fe, se quiere acabar con la liberación. Bueno, Padre, muchas gracias. De nada. Apoya este canal y contribuye a la evangelización. Ayúdanos con tu donación y trabajemos juntos por la salvación de las almas. Informes en notengasmiedo2020@gmail.com.